¿Qué tal amigos? Por aquí con un nuevo reto tendiente a ya prepararnos pues para las entrevistas de trabajo nivel junior. Les voy a leer entonces el enunciado del reto. Este nos dice que dado los archivos JSON que contienen los reportes de ventas de ciertos días específicos llamados ventas 1, ventas 2, ventas 3 y así sucesivamente, no sabemos cuánta cantidad de archivos hayan dentro de una ruta específica, se solicita crear un programa que lea dichos archivos que comiencen por el literal ventas, o sea, el nombre del archivo, de los archivos que se deben leer deben comenzar por ventas. Es de aclarar que dentro de la carpeta donde se encuentran los archivos pueden haber otros archivos con otras extensiones o también JSON pero con otros nombres. Solo se deben procesar entonces los que se llamen o comiencen por ventas. ¿Sí? El programa deberá crear las tablas necesarias para almacenar la información en la base de datos. Hágalo a su conveniencia. Bueno, primero que todo, antes de entrar a la codificación, vamos a abrir los archivos que vamos a manipular para mirar la estructura. Sería entonces estos que comienzan por ventas. Esta factura no deberíamos procesarlo. Se debe validar pues dentro del script que solo coja los que comiencen por ventas. Entonces vemos que este archivo contiene un arreglo, ¿cierto? Un arreglo de diccionarios, ¿cierto? Un arreglo de diccionarios donde cada registro va a corresponder entonces a un diccionario que va a tener entonces los datos de el nombre del cliente, la identificación del cliente, la dirección del cliente, la factura, el código de la factura. Tendríamos también la fecha de la factura, la fecha de vencimiento de la factura y dentro de este también tendríamos un arreglo de artículos que corresponden a los artículos vendidos en esa factura. Ese arreglo sería un arreglo también de diccionarios. Dentro de ese arreglo entonces vamos a tener el código correspondiente para artículos. Cada diccionario tendría el código del artículo, el nombre del artículo, la cantidad vendida de artículos, el precio por unidad y el total, ¿cierto? Que sería como la multiplicación de esa cantidad por la cantidad por el precio unitario. Sería el total, sería como un subtotal de ese producto porque realmente el siguiente ítem de ese arreglo, el siguiente elemento del arreglo de artículos vendidos en esa factura, entonces el código, el nombre del artículo, la cantidad, el precio por unidad y el total correspondiente a ese artículo, o sea, el subtotal de ese artículo y así sucesivamente hasta terminar con todos los artículos que se vendan entonces ahí. ¿Sí? Eso sería entonces como cada registro que tendría entonces el archivo de venta. Vamos a proceder a mirar el otro archivo. Tendrían la misma estructura. Todos los archivos tendrían entonces la misma estructura. Listo. Sería entonces lo mismo, el nombre del cliente, la identificación, la dirección, la factura, la fecha de vencimiento y los artículos, que sería un arreglo de diccionarios también. Y ya pues este arreglo sería variable dependiendo pues de los artículos que se vendan en cada venta. O sea que cada registro corresponde a una venta. Lo mismo para el tercer archivo y así sucesivamente si fueran más archivos de ventas tendrían la misma estructura. Entonces vamos a proceder entonces a la realización de la codificación. Para ello vamos primero entonces a proceder a definir qué tablas se van a crear para almacenar la información. Aquí realizando un análisis de los archivos entonces podemos pensar en una tabla de clientes donde vamos a almacenar entonces los datos del nombre del cliente, la identificación, la dirección donde vive el cliente. Otra tabla podría ser entonces la de facturas, donde podríamos entonces tener el número de la factura, la fecha de la factura, la fecha de vencimiento de la factura y otra tabla. Bueno, adicionalmente esta factura debería tener también el ID del cliente, el ID que de pronto creemos aquí una vez guardemos la información del cliente en la tabla, la vamos a guardar con un ID, entonces aquí se relacionaría con una clave foránea
con respecto a la tabla de clientes con el ID de cliente, y también tendríamos entonces en esa tabla de factura pues ese campo clave foránea. Y lo otro sería que tendríamos otra tabla donde sería el detalle de la factura, que correspondería entonces a el ID de la factura, y tendríamos entonces cada uno de los artículos que se vendieron en esa factura. Almacenaríamos entonces en esa tabla de detalle de facturas los artículos con su correspondiente información y ligadas con el ID de factura. Por el momento entonces estamos pensando en utilizar solo tres tablas. Lo que vamos a hacer entonces es simplemente crear los scripts de creación de dichas tablas. Entonces para eso me ubico en una base de datos. Aquí la tengo, se llama Sisteventas, pero no tenemos ninguna tabla. Vamos a proceder entonces a crear las tablas. Vamos aquí al esquema public y vamos a las tablas. Aquí no tenemos ninguna tabla, entonces vamos a crear entonces la tabla de clientes. Le vamos a dar entonces el nombre clientes. Tengamos la tabla cliente, vamos a proceder entonces a agregarle columnas. Le vamos a dar un ID de cliente, vamos a decirle que es de tipo serial. Serial, para que nos haga el autoincremento, no tengamos que preocuparnos pues de enviarlo cuando vamos a crear un registro de clientes nuevo. Podemos enviar vacío y él ya automáticamente nos crea ese dato. Le vamos a dar entonces el nombre del cliente, que va a ser un string. Entonces acá el nombre, no lo verdadero, y 100. Vamos a dar la identificación también como un string, varchar. Entonces le vamos a dar aquí crear columna, identificación, varchar de, pongámosle de 30, que no acepte tampoco nulos. Vamos a aceptar. Podríamos entonces agregar esa columna de dirección. Vamos a darle un varchar de 200. Y este sí podría entonces aceptar nulos. Vamos a darle a aceptar. En guardar para que nos cree los campos, y aquí nos sale la sentencia que podemos entonces tener por aquí en esa parte para de que vamos a crear entonces la tabla de clientes. Listo. Lo mismo vamos a proceder entonces para hacer con dámele aquí, persistir. Me sale las declaraciones null y no null no son suficientes para la columna ID de tabla clientes. Vamos a hacerla acá. Bueno, este ID debería aquí ser no null tampoco también, y le vamos a dar entonces nuevamente salvar, que procedemos acá, le damos persistir, y ya ahí sí entonces nos quedó creada nuestra tabla. Y aquí lo que vamos a hacer entonces es a corregir la creación de la tabla clientes. Listo. Vamos a proceder entonces a crear la tabla facturas. Vemos entonces que la tabla facturas va a tener los siguientes datos.
va a tener entonces el ID de factura, que sería el número, va a tener una clave foránea que sería el ID del cliente, una fecha y fecha de vencimiento. ¿Sí? Entonces vamos entonces a proceder aquí a crear en nuestra tabla de facturas lo mismo. Entonces vamos a tablas, clic derecho, crear nueva tabla, vamos a darle el nombre de facturas, y aquí vamos a crear entonces los campos, la nueva columna, más ID factura, que sería pues, el número de la factura, sería non null, vamos a aceptar, vamos a crear entonces un ID cliente, este sería un numeric, vamos a ver qué tipo de datos nos aparecen acá, vamos a darle un int de 8, sería que está bien, el ID de cliente también sería non null. Ahora le creamos de pronto entonces una restricción de clave foránea, vamos a ir por defecto, que las otras columnas sería la fecha, vamos a decirle que un date, nulo, y vencimiento. Columna, vencimiento. También vamos a colocarle que sea date. No nulo. Aceptar. Y vamos entonces a validar acá como creamos nuestra clave foránea. Vamos a proceder aquí a seleccionar en clientes restricciones, columnas, restricciones, columnas. Vamos a darle clic derecho y nuevo constraint. Vamos a agregarle que sea primary key, public clientes, el ID, primary key, aceptar. Se va a hacer primary key y vamos a agregar un nuevo constraints para la selección. Le damos que el de factura va a ser el primary key. Nombre de facturas PK, public facturas, va a ser este. Vamos a aceptar. Entonces, para proceder a crear en la tabla facturas la clave foránea de que tenemos entonces de ID cliente con respecto a cliente, vamos a crear acá, expandimos acá, le damos acá entonces claves foráneas, clic derecho, crear nueva clave foránea, vamos a decir que va a referenciar de la tabla clientes y que la columna a la cual va a ir relacionada va a ser al ID de cliente dentro de la tabla pues, de factura, ¿cierto? Ahí le vamos a dar entonces aquí
qué opciones va a ser. Entonces vamos a darle aquí en Cascade. Puede ser que cuando borre entonces de la tabla cliente se debe borrar aquí de la tabla facturas también, que no debería, pero no debería permitir, ¿cierto? Vamos a darle on update. Ok, vamos a aceptar y ya crearía entonces la clave foránea. Está entonces creada, ¿sí? La columna entonces queda referenciada. Clientes acá, que es la primary key de clientes, y va a ir entonces a factura en facturas, factura PK, no, foreign key, sí, facturas, tin, tin. Aquí nos dice que es ahí de cliente, listo. Bueno, entonces ahí ya quedamos creada entonces la tabla de facturas. Vamos a darle salvar, él nos debe dar aquí ya entonces la consulta que debemos guardar aquí para tenerla en cuenta a la hora de crear entre nuestra tabla de facturas. Aquí también entonces el serial sería aquí primary key constraint, entonces sería aquí. Venga, vamos a hacer entonces también nuevamente, vamos a persistir, error, no hay restricción unique que coincida con las columnas dadas en la tabla de clientes. No hay restricción unique. Vamos a mirar acá entonces porque no hemos hecho aquí la de unique en clientes. Vamos a darle acá que la restricción, restricciones. Vamos a crear una restricción de primary key. Aquí está. Le damos a dar aceptar y debemos darle guardar para que nos dé aquí. Bueno, aquí nos dámosle persistir, no se permite múltiples llaves a la tabla cliente. Vamos a mirar que nos está dando acá, nos dice que ya existe. Vamos a eliminar una. Vamos a mirar las restricciones, no hay ninguna. Nuevamente entonces creamos la restricción de primary key, salvar. Aquí le damos entre el alter table aquí, ya nos quedó. Aquí tenemos entonces la DL, lenguaje de definición de datos. Aquí nos está apareciendo entonces ya el constraint de primary key en el campo ID. Entonces este sería el que tendríamos que guardar para tenerlo en cuenta a la hora de crear el script. Y nos queda faltando entonces por último crear la tabla de detalle factura. Vamos a crearla, vamos a cerrar, vamos a crear clic derecho, nueva tabla, vamos a darle el nombre de la tabla de detalle factura y aquí lo que vamos a dar entonces es, tenemos que tener el ID
de, vamos a crearle un ID, entonces una columna aquí, el detalle de factura, vamos a crear una columna, le damos ID y le damos, bueno, ID detalle, no nulo, vamos a darle un serial, le damos que aceptar, vamos a proceder a agregar entonces también el ID de factura, sería entonces clic derecho, factura, nueva columna, factura, no nulo, la factura va a ser un varchar y la tenemos de, apenas la teníamos creo que 30, vamos a validar, factura, columnas en varchar, bueno lo tenemos varchar, entonces vamos a dejarlo acá también varchar en detalle factura, varchar no null, aceptar, vamos a darle entonces, tenemos factura sería el detalle de factura sería entonces el nombre de la factura, el serial, el código del artículo, nombre artículo, bueno también tendríamos que crear entonces una tabla de artículos, más bien entonces para proceder aquí a dar la ID de artículo, nombre de artículo, es más ID de artículo solamente, la cantidad, precio unitario y total, entonces aquí vamos a darle crear entonces una nueva columna, ID artículo, vamos a darle que sea un integer de 8, no nulo, vamos a darle, bueno, nombre del artículo, eso sería entonces en la tabla de artículos que habría que crear otra nueva, vamos a darle cantidad y precio unitario y total, entonces cantidad, derecho, crear nueva columna, cantidad, no nulo, solo vamos a crear un int de 4, precio unitario y total, nueva columna, precio unitario, no null, cambiémoslo acá, vamos a darle un float de 8 y total, también un float de 8, total, float de 8, no null, y vamos a proceder entonces a crear las restricciones, aquí sería entonces y detalle sería el foreign key, no, y detalle sería primary key, qué pena, entonces vamos a darle
crear una restricción, primary key, vamos a seleccionar aquí que el detalle, dámosle a aceptar y vamos a seleccionar aquí claves foráneas, crear nueva clave foránea, le vamos a decir que entonces aquí tenemos el ID de factura, la factura, la columna va a ser factura, le damos a aceptar, pero también tenemos que tener otro de, vamos a darle otra clave foránea y vamos a crearla con, bueno, tenemos primero que crear la tabla de productos, donde simplemente vamos a darle un ID de producto, que es el código, un ID de producto, el código y el nombre del producto, artículo, listo. Entonces creémoslo acá, tabla, vamos a crear el artículo, vamos a llamarlo artículos, vamos a decirle que se va a llamar, se va a tener estas columnas, crear entonces una columna y de artículo y de serial, no null, se va a hacer el artículo, el código del artículo, que va a ser lo que vamos a varchar, código, varchar, podemos colocarle 60, no null, aceptar, nombre del artículo, que aquí tendríamos, también sería, vamos a leer 100, nombre, varchar de 100, coloquémosle no null, listo, vamos entonces a proceder aquí a crear las restricciones, la ID va a ser el primary key, darle entonces restricción, primary key, vamos a leer la ID, vamos a crear entonces clave foránea, este no va a tener clave foránea, este entonces ya lo que vamos a salvar, ese es el que tendríamos que colocar aquí para el script de creación. Y por último entonces vamos a guardar el de detalle que teníamos aquí inicialmente, artículo, y aquí teníamos entonces detalle factura, vamos a mirar las restricciones, restricciones de clave foránea, vamos a crear otra restricción de clave foránea con respecto a artículos y que aquí va es el ID de artículo, le vamos a aceptar, vamos a darle salvar y aquí guardamos, este sería entonces nuestro script, copiamos y damos entonces guardar, aquí ya tenemos entonces creadas nuestras, bueno, aquí nos dice que no existe la relación pobre facturas, vamos a hacer, no existe la relación polifacturas, dame un segundo, olvidamos, bueno, aquí y de cliente y de cliente tipos son incompatibles, entonces aquí vamos a tener que cambiar y de cliente, ID son boolean e integer, entonces y de cliente y el ID es un integer, vamos a mirar, columnas y de el boolean y aquí entonces se factura y de cliente
cambiarlo a Beijing. Guardamos acá, set de facturas, cambiamos aquí facturas y guardamos acá. Aquí nos guardó, vamos a darle entonces guardar el de detalle factura. Vamos aquí, ya nos debería dejar, bueno, y artículo también debería ser Beijing. Vamos a cambiarlo, que al parecer estos artículos, los seriales son Beijing, entonces, y artículo Beijing. Voy a salvar. ¿Cuál otro sería? Factura y detalle. Listo, vamos a guardar. Detalle factura. Pegamos y existir, ya nos guardó. Entonces ya tenemos todas las tablas creadas. Vamos a validar. Cliente, está guardado. Factura, está guardado. Detalle de factura. Listo, ya tenemos nuestros scripts para tener en cuenta a la hora de irlos a crear desde nuestro código en Python. Bueno, vamos a proceder a crear nuestro archivo main.py, donde vamos entonces a establecer aquí ya la conexión para la base de datos. Importamos el paquete scikit-2 y vamos entonces a configurar nuestra conexión a la base de datos. Bueno, para establecer la conexión, entonces vamos a definir acá connection. Vamos a darle entonces scikit-2.connect y vamos a configurar entonces los parámetros de la conexión. Listo, entonces el host, yo como lo tengo aquí pues en mi localhost, entonces simplemente configuraría aquí localhost. Si fuera que la base de datos estuviera en un equipo remoto, pues aquí colocaríamos la IP. Aquí pues seguimos con el usuario, user, mi usuario entonces es el Postgres. Seguimos con la contraseña, password. Esta es la contraseña que tengan ustedes definido pues para el usuario de la base de datos. En este momento el usuario que va a utilizar es Postgres y la contraseña que tengo es Postgres. ¿Sí? En mi caso, en el caso de ustedes, tendrían que validar pues con el administrador de bases de datos, o si ustedes tienen pues acceso a administrar los usuarios, pues ya conocerán cuáles serían los datos acá del usuario y contraseña. Y por último, pues a la base de datos que deseamos conectarnos. Recordemos que en un servidor pueden haber varias bases de datos, entonces aquí vamos a conectarnos a una de ellas. Por defecto se conectaría a la base de datos Postgres, pero realmente pues aquí vamos a conectarnos. Database, démosle System20, que es la base de datos que yo tengo aquí configurado. Pues ve aquí los datos de la conexión localhost. Bueno, el puerto también hay que configurarlo y nos deberíamos conectar a esta, en mi caso, conectarnos a esta base de datos que se llama System20. Entonces acá
ventas y el puerto vamos a darle 5432, que es el puerto por defecto donde está la Podio. Listo, guardamos. Procedemos entonces luego aquí a activar la opción de autocommit en true para que todos los cambios o sentencias SQL que ejecutemos pues de una vez tengan efecto, ¿cierto? Es como hacer el commit automático. Entonces aquí simplemente punto autocommit, le vamos a pasar el valor de true. Listo. Y ya procedemos entonces a definir cada una de las funciones que nos van a crear las tablas que necesitamos, que tenemos ya definidas en este script, ¿cierto? Entonces vamos a proceder a definir las funciones. Entonces definimos una función para crear tabla clientes, otra para crear la de facturas, otra para crear entonces artículos, la tabla de artículos y la tabla de detalle factura. Y def crear tabla de detalle factura. Estas serían todas las tablas que, las funciones que vamos a utilizar para crear las tablas. Procedemos aquí a definir una función que va a ser la que va a crear todas las tablas. Esta me va a llamar entonces, primero se deben crear las tablas que no tienen claves foráneas, o sea, lo que es la tabla, crear tabla clientes, esta función. Después vamos a llamar lo que es crear tabla artículos, crear tabla artículos, crear tabla factura, y por último crear tabla de detalle facturas. Listo. Luego vamos entonces aquí a definir si, para validar si estamos en si name es igual a main igual acá con el doble igual es igual a main, entonces vamos a proceder a es igual a main
Vamos a proceder entonces a llamar esta función crear tablas. En estos momentos todavía no nos hace nada porque no hemos definido eh, los cursores, que es lo que nos acceden, los objetos que nos sirven para acceder a ejecutar pues query sobre la base de datos. Entonces dame un segundo, aquí ya vamos aquí a crear tablas y vamos a definir, por ejemplo, aquí para crear clientes, vamos a cursor, definimos una variable cursor, un objeto cursor que le vamos a llevar lo que devuelva connection, o sea, definimos el cursor, connection.cursor, y ya con ese podemos definir un query donde vamos entonces a pasar la sentencia SQL que nos crea la tabla clientes, que sería entonces esta que hemos definido acá. Listo, entonces esto definimos aquí. Entonces aquí lo que podríamos hacer entonces ya es directamente ejecutar la consulta llamando cursor.execute y le vamos a llevar el query. Esto iría un segundo que acá podríamos colocar esto en una sola sentencia. Un segundo. Listo, aquí entonces esta iría la misma, aquí sí ya iría. Listo, esta misma. Aquí ejecutamos entonces el query, donde debería crear entonces la tabla. Lo mismo vamos a proceder a hacer con cada una de las funciones. Entonces nuevamente definimos cursor, tenemos aquí el query y vamos entonces a definir aquí la consulta. Aquí he procedido entonces a copiar cada una de las sentencias que teníamos eh, de la creación de las tablas. Si vemos aquí entonces está la de clientes, facturas, artículos y detalle factura, cada una entonces con sus correspondiente definición, ¿cierto? Sería entonces las sentencias para la creación de cada una de las tablas. Aquí lo que podemos hacer es agregarle aquí el if not exists para que no nos vaya a arrojar si de pronto la tabla ya existe. Obviamente la vamos a borrar ahora para que nuestro programa las pueda crear sin ningún problema, pero en caso de que de pronto si existieran las tablas, pues no nos vaya a dejar ningún problema, las crea si no existen. Entonces aquí estas serían las sentencias que utilizaríamos para la creación entonces ya de las tablas.
Vamos a proceder entonces, bueno, aquí aún nos falta, aquí creo que nos falta estos dos underscore, underline, para validar el nombre del programa. Vamos a ejecutarlo, vamos primero a borrar o eliminar las tablas que tenemos aquí en la base de datos Sisteventas. Aquí tenemos entonces, tenemos estas tablas que serían artículos, clientes, detalle de factura y facturas. Vamos a proceder a eliminarlas. Drop, delete, ¿sí? Eliminamos artículos. Bueno, aquí nos está fallando porque, un segundo, delete cascade, do cascade, se nos fue entonces artículos, drop, do cascade de una vez para que nos elimine. Eliminamos entonces aquí también, nos queda facturas y ya entonces la base de datos Sisteventas vemos que ya no tiene ninguna tabla. Listo, entonces vamos a proceder aquí a ejecutar nuestro programa. Aquí, bueno, aquí nos salió un error. CPG, dame un segundo, vamos a validar. Validar. Bueno, aquí al parecer no nos está reconociendo aquí este paquete, no lo tenemos instalado. Vamos a abrir una terminal, nueva terminal, y vamos a darle esta sentencia para ver si nos la instala. Usted está usando la versión 22, sin embargo la versión bueno, dice que ya hay una nueva versión disponible. Usted podría considerar actualizar vía listo. Vamos a ver si de pronto con esta ya no la permite. Me está sacando unos errores. Bueno, aquí nos está arrojando unos errores y creo que nos faltó aquí hacer algo. En estos no hemos ejecutado aquí las consultas y además cada que abramos un cursor tenemos que cerrarlo. Entonces aquí deberíamos cerrarlo. O sea que nos queda faltando estos. Queden bien identados y aquí nos faltó cerrar por acá un cursor. Listo, ya con esto no nos debería arrojar error. Vamos a limpiar acá y vamos a validar que efectivamente no haya tablas en la base de datos Sisteventas. Listo, entonces no tenemos tablas. Vamos a ejecutar. Nos sigue arrojando que execute. Bueno, aquí tenemos mal escrito esto, que pena.
execute y execute. Validamos, todos tienen correcto, nuevamente guardamos, limpiamos y la última es la vencida. Ahí ya no nos arrojó ningún error y vamos a refrescar acá. Generar, refresh y vamos a mirar tablas, ya nos creó las tablas. Si vemos, ya aquí nuevamente tenemos las tablas. Vamos a dejar por el momento hasta aquí para que no se nos haga tan largo el video y en la próxima seguimos entonces con el reto.